Y hay personajes que fueron protagonistas de los acontecimientos políticos en torno a la enmienda constitucional, del primer anillo del presidente de la República. Algunos como Luis Canillas, incluso con un protagónico muy relevante, pero que después de la derrota del cartismo prácticamente están desaparecidos. Hoy están bajo la lupa de la justicia José Ortiz, Horacio Cartes, Luis Canillas, porque documentos ya oficiales básicamente confirman hipótesis de la querella. Por ejemplo, que uno de los números telefónicos desde los cuales se activó en las horas del 31 de marzo, del 1 de abril, es perteneciente a Las Ventanas S.A. y utilizado por el señor José Ortiz, presidente de esta empresa. Esta línea telefónica en particular tenía comunicación activa en las horas decisivas de aquel 31 de marzo con el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, pero no es el único. También hay otro documento que fue remitido al juez Alcides Corbeta que comunica que el poseedor de otra de las líneas telefónicas desde las cuales se llamaba insistentemente a los altos mandos policiales era del señor Luis Fernando Canillas. Una línea telefónica que figuraba como corporativa de una empresa de nombre Edivisa de Emilio Díaz de Vivar, que es el suegro del abogado Luis Canillas, asesor de Yacinetá, pero utilizaba la línea de manera permanente y desde esa línea telefónica se realizaban llamados en las horas claves de aquel episodio donde incluso uno puede sospechar se abandonó el Congreso de la Nación para permitir el avance por parte de la gente. A partir de estos nuevos elementos, ¿qué es lo que se confirma básicamente? Se confirma la intervención de José Ortiz, de Luis Canillas, en cuestiones de seguridad nacional sin que estas personas sean parte del gobierno y sin que formen parte de la cadena de mando, operando hasta como una especie de poder paralelo en medio de esta historia. ¿Cuál es la estrategia de la querella de aquí en adelante con estos nuevos elementos? Uno puede decir que llamen a los testigos y que declaren. No. La estrategia de la querella es evitar que la Fiscalía llame a los testigos y protagonistas hasta tanto se colecten todos los indicios, porque es la forma de alguna manera blindar elementos que pueden convertirse en prueba que van a obligar a que rompan el silencio estos protagonistas que hasta hoy estuvieron al margen de la investigación. Pero no solamente tiene que ver con esto la estrategia también tiene que ver con reformular imputaciones e investigar el homicidio doloso en grado de tentativa, tanto para instigadores, autores y coautores de aquel 31 de marzo y el asesinato nada más y nada menos que de Rodrigo Quintana. Pero aquí hay una cuestión bastante peculiar que se da en medio de esta historia. Uno dice, ¿quién tiene que decidir? Y tiene que decidir la Fiscalía. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Y fíjense que estamos hablando de una de las causas más importantes de los últimos tiempos. Se quemó el Congreso, se asesinó a un joven en un partido político. Teresa Rojas fue recusada por el comisario Paredes Palma. ¿Quién reemplaza a Teresa Rojas? Silvana Otazú, pero está de vacaciones. ¿Y quién queda interinando, pero está inhibida? Marlene González. Lo que significa que esta causa en este momento no tiene una fiscala que esté a cargo. ¿Hay interés verdaderamente del Ministerio Público en investigar, dejando sin alguien a la cabeza una causa tan importante como esta? Les digo más. La teoría del caso por parte de la querella es la siguiente. Y atiendan bien porque esto podría cambiar el curso inclusive de la investigación, incluyendo a José Ortiz, a Horacio Cartes, a Luis Canillas. El análisis de la conducta en base a la teoría de la acción final. Primero, lo que suponen es que se propusieron un fin. ¿Quiénes? Los pro reelección deben ser parte de la investigación. Buscaron los medios, que era atacar el Partido Liberal Radical Auténtico, a aprender a líderes opositores que impedían la concreción en aquel entonces de la enmienda constitucional y ejecutaron la acción. ¿Qué acción? Y acá es un elemento fundamental. El fin pudo haber sido, sostiene la querella, no matar a ninguna persona dentro del PLRA, pero quienes fueron a realizar ese procedimiento fueron inclusive con armas automáticas, sabiendo que un eventual desenlace de esa historia con armas automáticas podía haber sido ocasionarle la muerte a alguien. Por eso se habla
de un nuevo episodio, de un nuevo escenario de homicidio doloso en grado de tentativa e incluso del dolo eventual. A partir de aquí, la historia puede cambiar. No se cierra, al contrario, se abre mucho más a partir de ahora las posibilidades de que luego de haber perdido el poder político, Horacio Cartes, Luis Canillas y José Ortiz formen parte de esta investigación y de ser actores de reparto y al margen, formen un protagónico en medio de esta historia.